Bueno, empezamos. Empezamos así a Portagaiola, como los toreros buenos, sin preparación. Qué gran palabra, a Portagaiola, como esperaba José Tomás a los toros. De rodillas y con el capote. Sí, a Portagaiola. El toro se arranca y José Tomás, en fin, es igual. No quiero hablar de toros ahora, pero la palabra es bonita, Portagaiola. Quería hablar de dos conceptos. Para mí, porque siempre esto lo hago para mí y siempre me sirve. Y así me aclaro un poco las meninges. Quería hablar del punto de encaje y de las sacudidas. Son dos anotaciones que tengo en el teléfono, reservadas desde hace varios días para contarlas aquí y luego, evidentemente, poder borrarlas, que es algo que me produce mucho placer. Perdón, es el té y la digestión. La digestión no sé de qué, porque no he comido prácticamente nada. Como no sea una gelatina que me he comido hace relativamente poco. ¿Qué iba a decir? Las sacudidas. Hace muchos años, vamos a ver si hilamos la historia. ¿No será este té moruno que me estoy tomando? Un té de Marrakech que compro allá en mi segunda casa, que me produce, en fin, es igual. Seguro que el efecto es benigno, porque los tés verdes marroquíes son muy buenos. Hace bastantes años, estando en Colima, en México, creo que la primera vez que estuve en Colima, conocí a una persona que se llamaba Don Chuy y en principio creí que era una persona así normal, sin más, una persona del montón, ¿no? Porque las personas se dividen en dos clases. Las que somos del montón, que somos el 99,9%, y las personas especiales. O como diría en lenguaje de acecho, en lenguaje de Don Juan de Castañeda, pues son las personas del común, el 99%, y en inglés es sorcerer, los curanderos o los hombres de conocimiento, que es un 1%. Y Don Chuy era un hombre de conocimiento. Iba a decir un hombre de conocimiento retardado. No, el retardado fui yo, no él. Y por varios motivos. Don Chuy es una persona que conocí, ya no me acuerdo, creo que era en el 2009 o 2011, uno de estos 2 años. 2009 creo. 2009, ¿será? Sí, 2009. Lo conocí en Colima, capital del estado de Colima. Era una persona que vivía con su hija en una casa modesta enfrente de la mía.
enfrente del departamento. Porque lo que yo rentaba no era un departamento, lo que yo rentaba era un palomar. Era un poco más de 8 o 9 metros cuadrados. Pónganle 12 metros cuadrados. Y siempre que regresaba a la casa o al salir, normalmente al regresar, lo veía sentado en una silla afuera, como tomando el fresco, con otros dos vecinos. Y yo me bajaba iba caminando y cruzaba la avenida y creo que en los primeros días yo no les saludaba, porque no los conocía de nada y digo, ¿por qué voy a saludar a estos vecinos si no los conozco de nada? No, además, en mi orgullo decía, ¿y por qué voy a saludar a este pinche viejo? Sí. Y creo que fue eh, como a los 20 días ya de andar por Colima, que me digné a darle las buenas tardes o los buenos días. Y él muy amablemente me contestó. Y además con una risa que invitaba al contacto cercano. Porque don Chuy, yo me di cuenta desde el primer momento, en su mirada buscaba el contacto. Y el contacto lógico de un lugareño con un pinche español que supuestamente estaba de vacaciones por el lugar. Y era normal quizá, ¿no? Para él quizá romper su rutina. Digo, bueno, total, que me digné una tarde, creo, a darle las buenas tardes. Y él de alguna manera inició una plática. Yo me quedé un rato, me presentó a dos vecinos también, y uno de ellos era español, paisano, ya fallecido, como don Chuy, evidentemente, ya no están. Y ya no me acuerdo cómo iniciamos la plática, pero bueno, rompimos el hielo y de alguna manera pudimos ya saludarnos diariamente casi y de alguna manera pues es que no sé cómo continuar. No sé cómo continuar. De alguna manera hablar de cosas que no estaban en el guión. No sé si de él, en el mío no, por supuesto que no. Y intentaré no hacer el cuento largo porque recordar aquello no es que me resulte pesado, es que me parece ya fuera de tiempo. Y en mis momentos actuales de recapitulación, obviamente hay cosas, la mayoría de cosas ya están fuera de tiempo. Fuera de tiempo personal, fuera de tiempo mundano. Aunque como ya no sigo un tiempo lineal, ya no sigo el cronos, como decía en otro vídeo, sino que sigo el kairos, homogéneo, artístico, el tiempo ya no es cronológico. Por tanto, puedo sacar un recuerdo de un momento determinado del año 2009 y traerlo aquí presente. Es como si en lenguaje de mi estimado Ronald Howard, fundador de la Iglesia de la Cienciología, me exteriorizara y me fuera a Colima en el año 2009. Si Hubert o Arturo de la Ciudad de México, seguidor de Hubert, me estuvieran auditando en este momento, me dirían, trasládate al año 2009, exteriorízate y vete al año 2009.
y me estarían monitoreando con el émetro y con las agujas y con todo, ¿no? Hablando de agujas, tengo aquí la... Bueno, es igual. ¿Y qué más? Hablamos de muchas cosas con Don Chuy, de muchas no, de varias cosas que podríamos haber empezado mucho antes si mi ego y mi falso no, y si mi ego y si mi orgullo se hubieran dignado a saludarle los primeros días de estancia en Colima. Pero no, tuve que ser mucho después. Porque claro, ¿qué me va a decir un pinche viejo? ¿Qué me va a aportar un pinche viejo? Bien. Hablamos de varias cosas. Le dije a Don Chuy lo que estaba haciendo. Y Don Chuy un día de estos me dijo, pásese mañana por la mañana, doctor. Me llamaba doctor, lo cual inflaba mi ego. Pásese mañana por la mañana aquí en su casa, como dicen los mexicanos, en mi casa, su casa, y platicaremos de esto y esto y esto. Ah, muy bien. Y me hizo el honor. Voy a ver si puedo seguir el guión sin emocionarme. Que ya será un logro. Y me hizo el honor de poder entrar en su casa. Y me dijo varias cosas. Muchas que ahora no tiene caso que las recuerde. Que las diga, sí las recuerdo, ¿no? Pero una de las últimas cosas que me dijo, le ponemos el fast forward al video y vamos rápido. Una de las últimas cosas que me dijo fue, vamos a ver, doctor, le veo a usted muy mal. Está usted con un temperamento melancólico que no es correcto. Usted tiene facultades y las puede usar. Y me dijo, usted puede curar a distancia, pero no está en un buen momento. Está bajo de energía. Yo no. Estábamos hablando de esto justo cuando regresé de la Ciudad de México, porque de Colima me fui a la Ciudad de México para luego regresar a Colima. Y regresé mal. Y Don Chuy me dijo, ¿por qué no se dio usted una buena sacudida en México? Claro, yo no entendía la palabra sacudida. No la entendí hasta prácticamente hasta hace una semana. O sea que, bueno, el conocimiento de una persona, el conocimiento de un chamán o de un hombre de conocimiento como era Don Chuy, a veces en un hombre vulgar como yo, tarda mucho tiempo en cristalizar. Joder si tarda tiempo. 16 o 17 años. Por lo menos, si algo entendí en estos días, ya es ganancia. Claro, aparte que Don Chuy me hablaba de otras cosas también, ¿no? De las ciudades de cristal que lo rodeaban, de las presencias angélicas que también le rodeaban. Me hablaba de muchas cosas. Todo esto en los últimos días de su vida física. Y me dijo eso, ¿no? ¿Por qué no se dio una buena sacudida en México? Y regresaba aquí ya sacudido. ¿Qué es una sacudida? Lo entendí hace poco. Una sacudida
es una sacudida, es mover el punto de encaje de uno. Una sacudida es tomar la radio y agarrar una frecuencia diferente a la frecuencia social, a la frecuencia tóxica que todos llevamos por defecto. Es lo que hablaba en un vídeo anterior, el cambio de frecuencia necesario. Pues eso de alguna manera es la sacudida. Una sacudida es eso, entender que la realidad es diferente y sobre todo plegarse y entender la realidad de uno, que es quizá diferente a la realidad de los otros. Y eso es la sacudida. Esa palabra también la he revisado hace poco en un libro que estoy revisando que se llama El conocimiento silencioso de Carlos Castañeda, de las enseñanzas de Don Juan. En el conocimiento silencioso se habla de las sacudidas también. Y uno se da una sacudida pues, cambiando el punto de encaje. No es que el punto de encaje se pueda cambiar a voluntad, es prácticamente imposible. Cambiar el punto de encaje de uno, quizá en otro vídeo hable más concretamente del punto de encaje. Cambiar el punto de encaje de uno es cambiar la percepción de la realidad. Es entrar en una realidad acrecentada, en una realidad chamánica, en una realidad aparte también, como dice el título de otro libro de esta serie, ¿no? Una realidad aparte. Claro, Don Chuy me dijo eso, entiendo, porque él creía en su amabilidad que yo era capaz de dar una buena sacudida. Y se equivocó, porque no fui capaz. Él creyó en mis facultades, cosa que yo no creía. No creí jamás en ninguna de mis facultades. Si es que las tengo, si es que tengo alguna. Pero Don Chuy creo que sí que creía en esto. Por eso me abrió su casa y me habló de varias cosas. Y me dijo eso, ¿no? Y que yo no comprendí. Y era eso. No es que Don Chuy incurriera en un error. No. El hecho es de que yo no fui capaz de darme una sacudida en la Ciudad de México para regresar limpio o regresar con energía elevada a Colima. No pude, no supe. Y él creyó que sí, probablemente. O me creyó capaz y me vio y me percibió de que no lo hice, siendo capaz de hacerlo. Quizás sí sea eso. Total, que me quedé con las ganas de que me aclarara ese concepto en su momento, en el momento del año 2009. Y nos despedimos. Y creo que esa misma noche me fui a cenar con dos buenos amigos que ya no están en Colima, que están en Estados Unidos. Creo, ¿verdad? En todo caso, no me acuerdo bien con quién cenamos. Estaban ellos dos y otra persona que ya ni me acuerdo. Bueno, es igual. Total, que aquella noche llovió muy fuerte en Colima, muy fuerte. Una lluvia torrencial. Y yo llegaba a mi casa y me di cuenta, al pasar por delante de la casa de Don Chuy, que había un cartel en la puerta. Y yo lo leí y ponía, más o menos, el velorio de Don Chuy será mañana en la calle Pino Suárez, número tal, a las tantas de la mañana o de la tarde, no me acuerdo. Yo me quedé fuera de juego y no pude comprender
por qué don Chuy decidió irse antes de que me aclarara muchos otros conceptos que yo quería que me aclarase, ¿no? Total, que don Chuy dejó su cuerpo y no pudimos retomar ninguna conversación con él. Luego me acuerdo que no fui al velorio, no. Pues yo qué sé. Y al cabo de 2 o 3 días vi a su hija y le di el pésame. Y su hija era monja y estaba muy sonriente y muy conforme. Y me agradó verla así, ¿no? Como si de alguna manera estaba esperando ya que su padre desencarnara. Don Chuy físicamente ya estaba muy tocado, muy jodido. Estaba ya físicamente muy, muy al límite. Por tanto, quizá la última y la primera enseñanza fue esa, ¿no? ¿Por qué no se dio usted una buena sacudida? Y la sacudida es eso. Y menos mal que de alguna manera creo haberlo entendido muchos años después. La sacudida es cambiar el punto de encaje, intentar percibir de otra manera la realidad de uno. Porque si la realidad de uno es percibida de otra manera, caray, está fuerte esto. A veces cuando hablo de cosas así, para mí trascendentes, el estómago se revuelve. Pero bueno, estoy aquí para contarlo, ¿no? No vamos a esconder ahora nada. Cuando la realidad de uno es percibida de otra manera, la percepción exterior cambia. De alguna manera entras, por lo que puedo entender, en una percepción acrecentada. Y en una percepción acrecentada se consiguen los milagros. Precisamente el conseguir milagros, el milagro es algo natural. Y el milagro no es algo excepcional. El milagro está cuando tú sintonizas otra frecuencia y te das cuenta de tu alrededor y te das cuenta de lo que eres y de lo que no eres. Te das cuenta de, qué sé yo, de los filamentos que gobiernan tu ser, de los filamentos, iba a decir que adornan, de los filamentos que cubren tu físico. Y eso a veces en meditación, si entro muy profundo, te das cuenta, ¿no? Los filamentos que engarzan tu físico y que de alguna manera son como nudos que se desatan, ¿no? Como nudos que se deshilachan. A veces puedes percibir incluso fibras lumínicas, ¿no? No sé si en los libros de Don Juan se habla de las emanaciones del águila. Ahora estoy diciendo cosas que no domino, pero creo que la cosa está por ahí. De alguna manera es abrir tu campo perceptivo y ves en mayúsculas y entre comillas. Y el ver es darte cuenta, y el darte cuenta es sagrado. El darte cuenta de quién eres y de quién no eres, que el 99% de cosas que crees que eres no las eres. ¿Me explico? El darte cuenta de esto es darte una sacudida, como me decía don Chuy, que no me di porque no era capaz de darme. Era muy necio en aquel entonces y lo sigo siendo, pero quizá antes, algo más joven, mucho más necio. Y don Chuy probablemente lo sabía. Y probablemente estaba queriendo ser amable conmigo, cosa que le agradezco. Y luego
decidió partir esa misma noche. Ahí te las compongas, mano. Ahí te las compongas, yo ya me voy. Eh, y claro, yo me quedé pensando, ¿y si le hubiera dado los buenos días un mes antes? Si me hubiera dignado a darle los buenos días un mes antes, porque él no empezó, él no me decía nada. Fui yo quien tuve que darle los buenos días un mal día. Un mal día digo porque realmente nos quedaban muy pocos días de relación. Y así desaproveché muchos días de enseñanzas que me podría haber dado. Y no fue así. Tuvo que desencarnar. Y lo hizo de manera abrupta y como dándome una última lección. Mira, güey, yo me voy. Te di esto, te dije esto, aplícate. Yo ya me voy. Y así es la vida y así es la muerte. ¿No? Así es la cosa. ¿Por qué decía esto? Pues no sé, a raíz de la sacudida y a raíz del punto de encaje, que es un poco lo mismo. Y a raíz del, como decía en vídeos anteriores, del cambio de sintonía, del cambio de frecuencia, ¿no? Que es todo un poco lo mismo. En terminología diferente, pero al fin estamos hablando de lo mismo. Hable Don Chuy, lo digan los libros de las enseñanzas de Don Juan, o lo diga el loco de Ron Hubbard o de la cienciología, que me cae muy bien. Yo qué sé. Y al final se trata de eso, de perder importancia personal, de quitarte eso, de quitarte medallas, de soltar el ego, de darte cuenta de que eres un pinche necio y de darte cuenta de que eres un aprendiz de todo. Y esas son las lecciones que a veces te da la vida. Y esa fue para mí una de las más breves y que siempre recuerdo, siempre recuerdo. Los pocos momentos que estuve con Don Chuy en su casa de Colima, que fueron pocos días. Me acuerdo que su hija nos tomó una foto, que creo que la tengo en la computadora todavía. Sí. Se dignó a tomarse una foto conmigo. Hablo en broma, ¿no? Es decir, yo qué sé. A veces nos creemos que somos algo y no somos nada. Y bueno, al final no conseguí aguantar el tipo. No conseguí aguantar el tipo. Me vino un volcado de imágenes y perdí el centro. Pero quizá era necesario pasar por eso, por los periodos de limpieza que ya les he venido diciendo que estoy pasando, ¿no? La quita de fardos y de cargas pesadas de toda una vida. O de más vidas, probablemente, porque la limpieza que estoy haciendo es cañón. Entonces, probablemente era necesario pasar por eso.
Y como yo tengo el canal mío para una autoterapia, ya lo he dicho muchas veces, pues me dejo llevar y aquí paz y después gloria. Y me importa muy poco la imagen que pueda dar o lo que pueda opinar la poca gente que me esté viendo. Me importa poquísimo. Obviamente espero que no me insulten. Y los que me insultan, si estoy a tiempo, los borro, evidentemente. No estoy para gastar energía en imbéciles. Pero bueno, nada más. Otro día ya hablaré con más tranquilidad del, del punto de encaje, que creo que es un tema importante, sobre todo relacionado con el cambio de frecuencia, ¿no? Y lo de la sacudida es un lenguaje muy mexicano, muy chamánico, que me dio un hombre de conocimiento, como era Don Chuy, al que yo pensaba que era un pinche viejo y que no tenía nada que decirme, ¿no? Que no tenía nada que aportarme. Y realmente me parece hasta que fue suficiente lo que me dijo, porque ahora me está sirviendo mucho. Aleluya, ¿no? Aleluya. Bueno, si estoy inspirado en un momento de esos, ya contactaremos con él, si me hace el favor de contactar conmigo y a ver si me dice algo que pueda servirme. En fin, nada más. Sí, no, ya más de media hora hablando de batallitas. Es suficiente, ¿no? No sé si voy a colgar esto, yo qué sé. En fin, es igual. Gracias por aguantar la cosa.